Chicos, continuamos. Esta clase de ahora es sumamente importante porque es justamente lo que van a tener que hacer mañana. Medir, tomar nota, hay que sacar fotos, saquen muchas fotos. Después vamos a crear un drive de la cátedra, así todo el mundo aporta ahí las fotos de las dependencias que han relevado. Y vamos a sacar mañana una monumental foto acá en la puerta de la Facu, con todos los que vamos a viajar, el 29, así que sean puntuales. Si no, no van a aparecer, ¿eh? Bueno, nos acompaña ahora el arquitecto Santiago Copertari, que él es el titular de la cátedra de topografía que se dicta en la facultad. Ya van a llegar ahí ustedes, les falta poquito, y nos va a orientar, a enseñar qué cosas debemos tener en cuenta cuando afrontamos una tarea de relevamiento. La tarea de relevamiento es una tarea dentro de la actividad profesional del arquitecto que hay que saberla hacer. Y bueno, nos va a enseñar a hacerlo aquí el arquitecto Copertari. Hola. Bueno, ya me presento Gloria. Lo único que le voy a corregir es que no soy profesor titular. Soy profesor adjunto a cargo. Es casi lo mismo, pero legalmente no. Hoy lo que vamos a ver es algo más o menos rápido para que ustedes tengan una noción cómo medir. Justo ayer nosotros en nuestra cátedra dimos el práctico, digamos, de esto, de cómo medir, y los chicos vieron que no es tan simple. No es realmente medir alguna cosa tan simple para realizar. Yo traje acá un poquito mi kit de medición que siempre tengo en el auto. Una cinta de 50 metros, una ruleta o flexómetro de 8 metros, que es lo que más utilizamos, y una cinta metálica de 10 metros. Son las cosas que normalmente utilizamos, pues depende bien qué es lo que vamos a trabajar. Después un distanciómetro láser para tomar medidas verticales, que es para lo que más sirve, por cuestiones de que no podemos medir. Y en el caso que tengamos que medir una gran distancia, usamos lo que se llama un odómetro. Es lo mismo que tiene el auto que va contando los kilómetros, solamente que esto es una ruedita. Es una rueda que uno lo pone en cero y lo va llevando así y toma distancia. Esto se usa principalmente para relevamientos rápidos. Vos querés ver cuántos metros de cordón cuneta hay en un lugar, querés medir una distancia larga rápidamente sin precisión. O sea, es para tener una distancia estimada. Ustedes los pueden haber visto en la calle cuando están verificando cloacas, cuando están verificando distancia de cordón cuneta. Se usa mucho, digamos, cuando vos certificás. Es un poco lo que vamos a ver ahora, que nosotros tenemos 3 etapas como arquitectos de donde vamos a medir. Abrímelo así, se ve que es extensible esto. Así es, tiene una maja. Tiene otra maja ahí. ¿Vamos? No, sí, no, esto es únicamente para que lo vean los chicos, que no es tan chiquito, sino que uno le pone un 0, comienza a moverse. Y en este lugar nos va diciendo los metros y distancia que tenemos. Esto es principalmente si tienen que medir grandes distancias sin utilizar cinta, nada más que para eso. Cuestiones a tener en cuenta con las cintas son: estas cintas son muy interesantes, muy lindas, pero se rompen muy fácil. Ustedes cuando empiecen a ir a obra van a ver que los albañiles en una obra de 6 meses cambian por lo menos 12 veces de cinta. Uno es ese tema de pasa ahí que se cae, se corta, es difícil tenerla derecho, y esto normalmente lo usamos individualmente cuando nosotros queremos medir cómo hacer esta mesa. Tomamos esta distancia y tomamos la distancia vertical. Pero ya cuando tenemos que empezar a medir un ejercicio que les voy a hacer cuando terminemos, van a ver que esta cinta no les va a servir para hacer distancias como ser lo que tenemos acá hoy en el auditorio.
Vamos a tener que usar otro sistema. Bueno, después les voy a mostrar un poco el equipamiento y qué particularidades tienen que tener para que la medición sea lo más real posible. Nosotros cuando en topografía hablamos de medición, hablamos de la medición más probable. No hablamos de la medición entre un punto y el otro. ¿Por qué? Porque es imposible medir exacto entre un punto y otro. Usando el mejor equipo láser, lo que sea, vamos a tener lo más cercano a la realidad, pero nunca vamos a obtener la realidad. Siempre que medimos, lo medimos dos veces. Mido en una distancia y después mido en la otra. Eso se hace por una cuestión de verificar que hayamos leído bien lo que medimos en una ida y en la otra. Si nos da la misma distancia significa que está bien. Pero es muy normal que nos den diferencias. Eso después se ve ya bien en la cátedra, lo que son los errores. Qué precisión tenés que medir cuando medís. En 100 metros, digamos, si vas a una medición de 100 metros, le podés errar en 2 centímetros. O sea, te puede dar 100 metros a la ida y 100,02 a la vuelta. Ya si te dio 100,05, significa que algo está mal. Entonces, cuando estás dentro de la precisión, lo promedias y sacas el valor más probable. Pero bueno, vamos a empezar con un poquito el tema de hoy, que es el relevamiento. Acá ustedes están viendo, vamos a ver qué es, para qué sirve, cómo se hace, un ejemplo, precauciones, y al último nos van a dar las gracias. Ese va a ser un poco la idea. Acá está una definición de relevamiento, que es la que usamos nosotros, que dice que es una operación de realizar mediciones en el terreno con el objeto de confeccionar un plano. O sea que cuando nosotros hacemos un relevamiento, vamos a un lugar, tomamos medidas y esas medidas las llevamos al papel. Eso es un relevamiento. ¿Han oído hablar la palabra replanteo? Replanteo es la inversa. Ustedes hacen el proyecto, ustedes hacen el plano de replanteo, ustedes van a obra y ustedes marcan los puntos en el terreno para que se pueda hacer una vivienda, una casa, una calle, lo que sea. Es importante saber esa diferencia, porque si a vos te piden que replantees algo, no lo vas a ir a medir, sino que lo vas a ir a marcar. O sea, son dos palabras distintas a la hora de realizar el trabajo. Acá no se ve por un poco la definición, puede tener un croquis rápido de relevamiento. Acá está un poquito de replanteo que hablábamos, donde nosotros tenemos el plano, la cinta, el cajón, el plano de replanteo y cómo va a quedar después las acciones dentro del cajón para poder hacer la obra. Esto es una obra en un terreno plano, donde elegimos esto para que se vea simplemente, porque explicar un replanteo en terreno inclinado es bastante complicado para lo que hay que hacer hoy. Después, digamos, el cajón, con el plano de replanteo, la tanza que nos va marcando los puntos y algunos puntos específicos que nosotros tenemos para materializar ese replanteo. Y la otra función que nosotros hacemos como arquitectos es el control. O sea, una vez que la obra está en ejecución, se está trabajando, la misión nuestra como arquitecto, como conductor o director técnico es ir y verificar que la obra se esté haciendo bien. Entonces tenemos que medir que esta escalera esté bien, que la pendiente esté bien, que la distancia piso-techo esté bien, que la horizontalidad esté bien. Entonces nosotros como arquitectos, en la parte de medición, relevamos, replanteamos y verificamos. Son las tres funciones que nosotros hacemos como arquitectos. Es fundamental que en todos sepamos utilizar la cinta para ver todas esas cosas bien. En este caso, que es una escalera, vamos a usar una cinta corta, una ruleta, que es lo más sencillo para trabajar. Posiblemente para verificar esta distancia vamos a usar una cinta de 30 o 40 metros, que es mejor para trabajar. En ninguno de estos casos, salvo para verificar la altura techo, vamos a usar un distanciómetro láser. En vertical podemos medir porque tenemos un plano de referencia abajo y arriba. En horizontal, como ser en este auditorio, es muy difícil medir con un láser porque tiene lugares curvos. Entonces el haz de luz va a ir para otro lado y las medidas no van a ser fiables. ¿Para qué? ¿Para qué medimos? ¿Qué tareas nosotros vamos a realizar también como arquitectos para medir?
Una de esos es generar un plano de obra, un conforme a obra, hacer cómputos y ampliaciones. Me imagino que todo esto ustedes saben lo que es. ¿Saben lo que es un plano de obra? ¿Qué es un plano de obra? ¿Qué es lo que hacemos con un plano de obra? ¿Es el proyecto de arquitectura? Griten. ¿Cómo? Exacto. Es el legajo ejecutivo que se necesita para hacer la obra. El cliente no diferencia entre proyecto de arquitectura y legajo. Por eso, cuando ustedes se reciben de arquitecto, van a ver que tienen en la parte de honorarios, una parte que habla de... se me fue el nombre. ¿Cómo? Exacto, proyecto y proyecto con detalle. El proyecto es nada más que hacer el plano municipal, presentarlo, aprobarlo y listo. Y después el proyecto con detalles es a ese proyecto municipal que uno presentó y fue aprobado, es hacer todo lo necesario para que se pueda construir. Ahí entran todas las instalaciones, la estructura, la arquitectura, paisaje, todo lo que ustedes están estudiando en la facultad. Entonces, un plano de obra es eso. Es que yo agarro, confecciono el plano, regularizo la situación en el municipio, lo verifico, está todo en orden y puedo construir. Va la obra, pasan 6 meses. ¿Y qué pasa después? Tengo que hacer un plano conforme a obra. ¿Alguno de acá ha trabajado, salvo los profesores, con algún cliente como arquitecto? Bueno, van a ver que los clientes en la obra te piden 200 millones de cambios. Esos 200 millones de cambios es plata que más tienen que poner ellos porque te modifican un montón de cosas que vos no tenés en el plano para hacer la obra. Entonces, normalmente cuando vas a presentar el proyecto terminado a la municipalidad, esto estaba distinto a esto otro, la municipalidad te dice, usted cambió el proyecto. Tenés que hacer un plano conforme a obra, tenés que ir a medir, que es muy parecido a lo que van a hacer ustedes mañana, van a ir a relevar, pero el plano conforme a obra es un relevamiento de lo existente, ya está construido, ya se hizo, por ahí una habitación que era de 4x4, ahora está de 5x4, entonces pues fueron modificando. Entonces el plano conforme a obra es, una vez que se terminó la obra, se verifican todas esas medidas y se presenta un nuevo plano a la municipalidad con las modificaciones. Si esas modificaciones son de un 10%, la municipalidad no les va a cobrar nada. Si supera ese porcentaje, sí, ya tienen que presentar, pagar de nuevo en el colegio y pagar aranceles en la municipalidad. Otra cosa importante que nosotros tenemos cuando medimos es para poder realizar después lo que son los cómputos. O sea que dentro de lo que es el legajo ejecutivo nosotros tenemos la parte de cómputos, para ver cuántos metros lineales de viga tengo, cuántos metros de muro tengo, cuántos metros cuadrados de losa, cuántos metros lineales de cloaca, cuántos metros lineales de cañerías sanitarias. Una cosa que después se van a dar cuenta que uno es difícil que se especialice en todo. Entonces muchas veces la parte de cómputos lo se desarrolla otro arquitecto, la parte de instalaciones también. Lo ideal es que nosotros, como salimos de la facultad, sabemos hacer todo eso. La parte de cómputo es una de las partes más complicadas porque cuando salimos de la facultad no tenemos experiencia en haber hecho obras. Entonces entender todo lo que lleva una obra es bastante complejo. Pero es importantísimo para eso saber medir todo para poder determinar todas, digamos, esas actividades que va a haber y hacerlas por separado. Después que yo puse también que los cómputos métricos con diferentes finalidades. Tasación, determinación de daños, pericias judiciales, problemas de medianería. Y pongo el arquitecto actúa como perito. ¿Saben ustedes lo que es un perito? ¿Tienen idea? ¿Sabían que los arquitectos pueden hacer pericias? Lo que me gusta a mí es que ustedes contesten, eso es importantísimo para mí. Porque el no dice mucho y el sí también dice mucho. Entonces, un perito es un profesional de cualquier carrera que determina patologías. ¿Saben lo que es una patología? Bueno, determinan patologías en distintas cosas. En el caso de un perito contable va a determinar patologías en libros contables. El arquitecto, el ingeniero y maestro mayor de obra y martillero tienen ciertas similitudes, como es la del tasar propiedades. Nosotros podemos poner valor a una propiedad, podemos decir esa propiedad vale tanto,
y un juez en un juicio puede determinar que el valor que nosotros dimos es justo. Después hay una serie de peritos de un lado, perito del otro, perito oficial, que no viene al caso. Y también con la parte patológica. Cuando una casa se rompe, nosotros tenemos que ir, verificar por qué se rompió, por qué se hundió, dónde se hundió, y un poco usando técnicas de medición, un poco más específicas, vamos a determinar cuánto se hundió, cuánto se desplazó, si se sigue hundiendo o no. Entonces es importante decir que es muy amplio lo que nosotros podemos hacer con mediciones. Obviamente lo que vemos hoy va a ser únicamente aprender a medir para poder hacer un plano de relevamiento. Pero el tema es un tema larguísimo. Y por último, es lo que nosotros hablamos de ampliación y modificación, que es en lo que más usamos nosotros la medición con cinta. Nos llaman que hay una casa construida, que le quieren agregar una planta alta, una planta baja, y nosotros ¿qué hacemos? Normalmente en negro está todo lo que existe, y después en rojo lo que nosotros vamos a hacer por proyecto. Entonces, en una modificación nosotros tenemos, por un lado, relevamiento, y por otro lado, replanteo. Y después vamos a tener lo que es el control de obra. Por eso es un poco las funciones que nosotros vamos a hacer como arquitecto en el tema de medición. Y después para medir, nosotros vamos a tener 8 pasos. Yo acá lo que le puse era que la medición de una obra, sin importar su finalidad, implica 2 tareas. Primero, medir en obra y realizar un croquis. Y segundo, paso en limpio en gabinete. Eso significa que yo voy al terreno, tomo medidas lineales, angulares, en horizontal, en vertical, vuelvo a mi casa, eso está hecho en un croquis a mano, y vuelvo a mi casa y eso lo voy a hacer yo en métodos informáticos. Antiguamente, siempre digo antiguamente, desde el año 2000 para atrás, eso lo hacías a mano y en papel. Hoy ya lo haces en el medio informático que a vos te guste y en el software que utilices. O sea que eso no hay problema. Pero a las instituciones públicas todavía se sigue presentando en papel, y si no es en papel, es en PDF. O sea que es un plano que termina haciéndose siempre en AutoCAD. O en algún software que después lo lleves a 2D y lo puedas presentar. Entonces, como primer paso, nosotros tenemos que hacer ubicación y reconocimiento del lote. Esto en la materia de nuestra topografía es un tema de una clase donde ustedes aprenden a hacer, no aprenden la tramitación, pero aprenden a ver cómo es la tramitación. Cada municipio tiene, digamos, su municipalidad, tiene un sector de obras privadas y un sector de catastro. En el sector de catastro es donde nosotros vamos a ir y preguntar dónde está ubicado ese terreno, qué dimensiones tiene. Previamente, nosotros le vamos a tener que pedir a nuestro cliente o el propietario que nos dé por lo menos un cedulón de rentas municipal y rentas municipal, donde va a tener un número que es la nomenclatura catastral. Nosotros la nomenclatura catastral la trabajamos como si fuera el DNI de la casa, para darse cuenta. Es un único número para esa vivienda. No hay 2 nomenclaturas catastrales iguales, como no hay 2 DNI iguales. Entonces con ese número uno lo puede ubicar en el barrio, en la manzana y la parcela en sí. Ya después explayo un poco más de eso, pero para nosotros le damos información territorial. Hay distintos accesos a la información territorial, principalmente es llegar a catastro de la municipalidad. Hoy hay varios municipios que esa información ya está subida a la web, entonces en vez de uno tener que irse hasta Altagracia para buscar una plancheta catastral, entra a la web, la busca y la puede bajar. La Municipalidad de Córdoba también tiene esa información. El segundo paso es un croquis a una determinada escala de la parcela. ¿Qué será un croquis a una determinada escala? ¿Hace falta que esté en una escala específica el croquis, uno en 100, uno en 200, uno en 500? No. Es lo que le digo yo, el croquis dentro de la hoja. Ustedes hacen la hoja, ponen las medidas que le dio la plancheta catastral a una escala, o sea, trabajando con proporciones. Entonces usted dice, esto tiene 20 por 40, entonces generan a escala un dibujo que está en una escala cualquiera, pero saben que está proporcionalmente correcta. Y lo primero que hacen, si tienen la posibilidad, es medirlo alrededor. Si este es el terreno, voy a medir este lado, este y este otro para tener las dimensiones. Eso se puede hacer normalmente si el lote está vacío, o sea que no hay ninguna construcción. Si está construido y no hay vecinos medianeros,
pero normalmente va a ser por sumatoria de medidas, lo que nosotros vamos a verificar. Esa es la forma más rápida. Normalmente cuando se inicia una obra, la única forma de medir el lote completo rápidamente. Paso 3, es importante hoy que tenemos la facilidad de tener los celulares, de sacar la mayor cantidad de fotos, de frente, de fondo, de interiores, de todos. Hay una técnica que, bueno, nosotros les enseñamos después, es cómo generar esas fotos en un sistema plano, cosa que teniendo una referencia, yo puedo sacar todas las medidas de la foto en la parte vertical. O sea, puedo sacar fotos de la fachada y determinar qué altura tiene la ventana, qué altura tiene la puerta, qué longitud tiene. Eso voy a ver si después les dejo un link que está el instructivo, porque se hace fácilmente con AutoCAD y después el trabajar un poco la foto en Photoshop. O sea que es un paso simple. La otra forma es hoy con los celulares, ustedes vieron que tenemos para escanear. Si hacen bien la foto, la pueden escanear y darle como la quieren plana y le va a generar la parte plana. Lo que sí van a tener que hacer es jugar un poco para escalar después bien la foto por el tema de las distancias. Ustedes con una foto por lo menos tienen que haber medido la puerta en vertical y horizontal para tener una referencia. Todo lo que nosotros hacemos en mediciones y lo que es medir es por proporción. Y después el paso 4 es cuando nosotros empecemos a medir, vamos a hacer un croquis de todo lo que medimos. Si nosotros no recorrimos la casa anteriormente, no la verificamos, es muy normal que vayamos agregándole cubos a lo que vamos haciendo. ¿Por qué? Y esos cubos van a ser desfasados, porque no estamos teniendo la idea de la totalidad de la vivienda, o de lo que vayamos nosotros a relevar. Normalmente ese croquis lo hacemos para saber qué forma va a tener y después le colocaremos las medidas internas. Después, una vez que ya conocimos el terreno, vimos bien la casa, recién ahí comenzamos a hacer las mediciones externas. Ya después hay todo un ejercicio donde mostramos cómo son esas mediciones. Las mediciones externas significa que yo mido de afuera a afuera sin haber medido los interiores. O sea, yo mido toda la casa por fuera o todo el edificio por fuera y después recién ingreso y empiezo a medir por dentro. En teoría, la medición exterior, si yo le saco los muros, que ya hay una forma de medirlo, me debería dar la misma distancia. Como dije anteriormente, nunca va a dar la misma distancia porque uno al medir comete una serie de errores que no los va a poder subsanar. Pero más o menos siempre va a quedar 2-3 centímetros de diferencia. Está pasando lo mismo que hacia adelante. Sí. Okay. Acá. Paso 7. Esto ya vamos a ver, ya les muestro con la cinta directa. ¿Cómo? ¿El 6? Ah, bueno. En medición con cinta en interiores es lo que decía yo. Vamos a medir siempre dos lados en el interior, medir las aberturas, medir la altura piso-techo. Y eso cuando después nosotros verifiquemos nos debería dar la sumatoria igual que las mediciones que hicimos en el exterior. Sin obstáculos, obviamente. Medir con obstáculos es bastante complicado. Paso 7. Cuando trabajamos con cinta, acá dice evitar errores de horizontalidad. Ahí le voy a pedir acá a mi ayudante Silvio. Yo cuando mido, normalmente voy siempre lo más lejos posible, y estoy midiendo así. Si mido así, obviamente la medición está mal. ¿Cómo tengo que hacerla? Tengo que poner el piso en el lugar que yo quiero, dejarla horizontal, trabar la cinta y recién ahí marcar. Porque si no, estoy midiendo algo en el aire, que no es una medición. Cuando quiero medir en vertical, préstame ahí, se genera un problema. Sacar la cinta. Entonces medir en vertical es muy complicado. Entonces si yo quiero medir en vertical, sí o sí, me tengo que apoyar en la pared. Y por más que esté en la pared, se me va a volver. Entonces, no sé si han visto ustedes que los albañiles normalmente a una altura generan una marca en la obra. Generan una marca horizontal con un instrumento que se llama chocla. Normalmente con eso, ¿qué hacen? Marcan un nivel a una altura, 1 metro, 1,5 metros, que a ellos les quede cómodo, entonces pueden medir
para arriba con la cinta y para abajo con la cinta desde ese punto. Entonces de esa forma pueden evitar eso, ¿sí? No, la plomada es para generar verticalidad. Si yo quiero generar esto, si yo quiero que esto esté bien vertical, tengo que poner la plomada para que me quede la verticalidad, pero lo voy a medir con cinta. Entonces la medición con cinta, como verán, tiene sus inconvenientes. Acá donde estamos, medirlo con cinta es complicado. Por más que yo haga la medición esa, que ponga 1,5 metros, un plano horizontal, de ahí mido para arriba, de ahí mido para abajo. Muchas veces ese plano horizontal, 1 metro, ya saben que de ahí miden 1,50 metros para arriba y van a tener la base de losa, miden 1 metro para abajo y van a tener el piso terminado. Entonces por eso se usa mucho. Pero esto es lo que hablamos acá de técnicas de medición con cinta, evitar errores de horizontalidad y pandeo. Imagino que el pandeo lo saben porque han visto lo que es estructura, es lo mismo. Igual que no puedo estar midiendo en vertical y que esto se me mueva así. No hay forma de medir, tiene que estar bien pegado al piso, que esté en el piso y tomar bien la lectura acá. Otro tema a tener en cuenta, siempre que medimos hacen falta 2 personas. Por eso le pedí ayuda a Silvio, porque si medís solo, hay algo que no vas a poder hacer. Principalmente no vas a poder leer lo que dice en la cinta de cuál es la distancia. Entonces siempre se necesita 2 personas para que alguien quede la cinta firme y la otra persona puede leer, o la misma persona. Pero siempre hay que tener mucho cuidado en esa parte. Por eso le decía que cuando medimos con cinta tenemos mucho error. ¿Por qué? Porque estamos obviando un montón de cosas de tratar de hacer el trabajo prolijo. Yo le contaba, yo justo ayer tuve que venir a medir un local comercial, venía midiendo a 10.000 por hora con láser, porque obviamente venía de clase, estaba ahí midiendo, ¿y qué me pudo pasar con el láser? Se quedó sin pila, en la mitad. Encima yo había tomado todas las medidas interiores cortas y me faltaba tomar la medida larga, que era la única que tenía que tomar con láser. Cinta de 8 metros, para medir 20 metros, es un problema. Conclusión, me fui a un kiosco, compré pila y lo medí de nuevo. Pero encontrar un kiosco abierto en un pueblo a la 1 de la tarde es difícil. Así que tiene sus complicaciones. Yo un poco esto que les mostré acá es todo el kit que yo tengo en el auto, pero porque estoy en obra, no porque de topografía, sino de la casualidad que yo lo tengo siempre en el auto por cualquier cosa. Normalmente vas a obra y el albañil, la cinta es un desastre. Entonces usas la tuya. Nunca cometan el error de prestar la cinta en obra. Pues esa cinta obviamente vuelve con cal, arena, vidrio, con todo lo que encuentren. O no vuelve. Y el último paso, que es el más importante de todos, se podría decir, es todo lo que yo hice en obra, todas las medidas que tomé, todas las precauciones que hice, todas las mediciones exteriores, interiores, en altura, en ángulo, en fotos que saque, lo tengo que llevar para generar un plano. Las municipalidades, cuando vos presentas un plano de relevamiento, lo que te pide es planta, vista, 2 cortes y una planilla de iluminación y ventilación. Dije normalmente porque hay municipios que también te quieren pedir estructuras en los relevamientos, que te piden sanitario y no hay forma de ver. Cuando nosotros relevamos lo que se ve. Yo no... Sí, aberturas. Yo no puedo relevar una cloaca si no levanto todo lo que está por encima. Yo no puedo relevar por dónde va un caño eléctrico si no lo veo. Entonces normalmente un relevamiento en una municipalidad es planta, vista corta y planillas de aberturas. En la planilla de aberturas vos lo que haces es consignar altura y ancho de la abertura, sea ventana o sea puerta, cuánto ventila, la ventilación es al 100%, después la iluminación es al 10%, no, al 10 también es la ventilación, es el 10% tiene que ser el 10% del ambiente. Hay lugares donde te consideran la puerta como ventilación y hay otros lugares que no, entonces eso es lo que nosotros vamos a llegar. Entonces ahora le paso un ejemplo de todos esos pasos para que ustedes vayan viendo. Vamos a ver si se ve porque la calidad no es muy buena. Acá está lo que hablamos del lote, que yo hago el croquis, marco el frente, marco el fondo. Esta es la plancheta catastral que yo voy a buscar y ubicar mi lote. Busco antecedentes. Puede ser que el trabajo que yo voy a realizar tenga antecedentes en la municipalidad.
Entonces verifico si tiene planos aprobados, si no tiene planos aprobados. Fíjense que tiene la planta, bueno, la planta está acá abajo, tiene una fachada y 2 cortes. Y esto es lo que yo le decía, que ubico la silueta en el terreno de lo que es el exterior de la vivienda. De ahí voy a tomar la distancia a la línea municipal. ¿Saben lo que es la línea municipal? La línea municipal es donde comienza el lote, es donde empieza la parte privada y divide de lo público a lo privado. Acá es público, ahí es privado, o sea que depende que uno es mío y el otro es de la municipalidad. También voy a tomar las distancias que tengo al frente y las distancias que tengo al fondo. Y recién ahí voy a empezar a tomar las distintas distancias externas que yo tengo. Tengo el frente, tengo este pequeño medio que trae, tengo acá un ángulo casi a 45 grados, esa pequeña medida y esa distancia. Entonces lo primero que hago yo una vez que relevo es relevo el exterior. Una vez que hice esa parte, recién ahí voy a ingresar y voy a empezar a tomar mínimamente 2 medidas por cada local. En el caso este que tengo a 45 voy a tomar una medida en ese lugar, otra medida acá, para que me dé el valor angular aproximado. No les voy a hablar cómo determinar ángulos bien acá, porque es por más que es de Pitágoras, no hace falta para lo que es ahora. En relación de triángulos también, o sea, podemos trabajar con seno y coseno y obtener el ángulo, pero no hace falta ahora. Tampoco es complicado, porque tengo que tomar esta distancia, esa distancia y trazar una diagonal. Pero, para que sea exacto, el ángulo siempre, siempre tiene que ser menor a 90 grados. Los ángulos mayores a 90 grados dan mucho error. Entonces lo primero que hago, como dije, es tomar 2 medidas por cada local. Y después tomaré en un pequeño croquis todos los tamaños de las aberturas, las voy a catalogar. Normalmente te encontrás que vos pensás que esta abertura, estas son todas iguales. Después vas a ver que tienen todas medidas distintas. Las aberturas de por sí tienen distintas medidas. A ver, dame un segundito. Las aberturas normalmente tienen distintas medidas. La medida de una abertura de calle no es la misma que la de una abertura interior y no es igual que la abertura del baño. ¿Saben por qué? ¿Tienen idea? ¿Cómo? Va por ese lado, pero no es exclusivamente ese el tema. Normalmente la abertura del baño es la más chica de todas. Y principalmente la diferencia que tiene es, hoy por reglamento, una puerta exterior tiene que ser mínimo de 90. Cosa que pueda haber accesibilidad, puede salir de silla de ruedas. No se ha pensado por eso principalmente, siempre lo hacen por otro tema, pero no era exclusivamente por la accesibilidad. Las puertas interiores, ¿saben? Siempre que hablo de tamaño de abertura es el vano. Saben que el vano es la parte exterior, después hay que restarle lo que son, digamos, la puerta en sí. Y las puertas interiores normalmente tiene 80 y la puerta del baño normalmente tiene 70. Después cuando hablamos de la hoja queda de 80, 70 y 60. Normalmente tiene esas aberturas porque es el tamaño que vos tenés para pasar los muebles. Entonces vos en una abertura de 80 centímetros de 70 podés pasar tranquilamente con una cama, con una mesa, haciendo un par de malabares, pero lo podés hacer. Y como el baño es un lugar donde no ingresas con muebles, la puerta es el tamaño ideal para que vos pases y que no pegues con los hombros en los costados. O sea que una abertura mínima que vos tenés que hacer es de 60 centímetros. Pero es por eso. Es principalmente para la forma de introducir los mobiliarios dentro de cada ambiente. Esa es la principal función. Y esto es lo que yo le hablaba recién, que después llegas y empezás a tomar todas las medidas correspondientes a lo que son las ventanas, las puertas, la distancia que hay desde la puerta hasta el techo. Después si tomas esas 2 distancias vas a obtener la distancia de piso-techo, ver que en el exterior hay un pequeño escalón para que no entre agua a la vivienda. Y en planta también tomar la distancia de la puerta. Como fíjense que en ninguno de los casos yo he puesto
la puerta en sí he dejado el vano, pues relevamos los vanos. Después lo que haces es colocar para dónde abre la puerta o para dónde no abre. En este caso que tenemos distintos puntos, tenemos el ancho del muro, el vano de la puerta y la pequeña mocheta. Y por último, cuando nosotros ya llevamos toda la información, bajamos toda la información, ponemos toda la información en el plano. El arbolado urbano, si hay unos senderos para entrar, si hay unos canteros. Lavamos los muros. Los muros únicamente se lavan para lo que es un plano municipal. Después todo lo que es planos de obra, todo eso, el muro es limpio para mostrar estructura, instalaciones. Es en el único caso en que se lavan los muros. Si hay una pequeña ventilación, dónde está la cocina, el baño, lo que son los placares, un árbol existente y los distintos niveles que yo tengo. Tengo un nivel dentro de la casa, un nivel exterior y un nivel frontal. Acá hay un pequeño quincho, las líneas de corte, donde voy a realizar los cortes. Entonces ya cuando yo llego al plano municipal, ahí tengo que usar todas las técnicas de medición, todas las técnicas gráficas que ustedes han aprendido en toda la carrera, que son por ley para presentar un plano. Y el plano definitivo, empezamos con lo que le dije, que teníamos que hacer un poco de información territorial, que era buscar la plancheta catastral para generar la ubicación en el terreno, quién es el propietario, lugares, barrios, superficies cubiertas, semicubiertas, quién es el propietario, quién relevó, anchos de calles y la nomenclatura catastral del lote. Esto es una cuestión, digamos, de tramitación para saber de qué lugar estamos hablando. Es como cuando vos vas a un lugar y presentás el DNI, saben que sos vos e ingresas. Cuando vos tenés que presentar un plano de la casa, esta información es fundamental. Y la carátula cambia de acuerdo al municipio. La carátula de Córdoba es una de las carátulas más complejas porque está dividida en la parte de información y después tiene otra carátula que es la parte de uso del suelo y reglamentaciones. Y bueno, y acá tenemos lo que era la planta que mostramos recién, la planta de techo, las pendientes, dónde está ubicado el tanque, fachada, un corte y otro corte y la famosa planilla de aberturas. Y con eso nosotros damos por terminado todo el trabajo que hemos desarrollado para presentar un plano de relevamiento. Precauciones. El instrumental tiene que estar en condiciones adecuadas para trabajar. Ustedes cuando se les raya la pantalla del celular, ¿qué hacen? O la cambian o le compran el film para que no se raye. Con esto tienen que hacer lo mismo, tienen que mantener el mejor estado posible porque si no, no podés leer los números. Entonces, una es verificar el estado de la cinta, que la cinta esté en sistema métrico. Vos normalmente vas, compras una cinta y no la miras, después llegas a tu casa y está en pulgadas. ¿Qué pasó? Comprar hay gente que compra contenedores cerrados, ve que son cinta y las vende. O va a decir, ¿por qué me vendieron en pulgadas? Pero bueno, es así. Otra cosa que parece muy sonso es comprobar dónde comienza el cero de la cinta. Hay cintas que no comienzan donde uno piensa, así que eso hay que tener en cuenta. Y esto de verificar la verticalidad de cinta es más que todo que cuando un poquito lo que hacían de la plomada. Yo cuando trabajo la cinta en vertical debería estar acompañado de una plomada para que esté bien vertical. Acá les muestro ahora unos ejemplos. Fíjense, no se ve muy bien la imagen, pero esta cinta está totalmente oxidada, donde hay lugares donde yo pierdo medición. Normalmente las cintas están muy deterioradas en el primer 1,5 metros, porque es lo que más uno utiliza, o es lo que más abre, entonces la cinta se gasta, va perdiendo calidad. Otro tema es que si la cinta la pisaron, esa cinta en teoría ya no sirve. ¿Por qué? Porque quieras o no, cambia la distancia del centímetro. Esto es lo que le hago comprobar la unidad de medida. Esta es una cinta que está toda en pulgadas. Esto es lo que tienen que ver ustedes. Y esta es la cinta que normalmente nosotros conseguimos, que dice que tiene 8 metros y 26 pies. Y está de un lado en pulgadas y de otro lado en sistema métrico. El tema es que cuando estamos trabajando con esta cinta, tenemos que ver que estemos midiendo del lado del sistema métrico. Porque al tener una cinta doble, muchas veces uno pone la medida que ve. Y la medida que ve puede ser o 3 o puede ser 8. Entonces hay que saber qué es lo que uno está viendo. Esto es lo que nosotros decimos que tenemos los errores de medición, que nosotros tomamos mal la lectura en la cinta, entonces colocamos mal el valor.
Acá es donde yo le decía dónde comienza el cero en las cintas. Muchas de estas cintas que son de mayores a 10 metros, el cero comienza acá y no comienza en la argolla, que es donde uno está acostumbrado a que comience el cero. Esta otra cinta hay que verificar si desde ese punto hasta este punto hay 1 centímetro. ¿Ves que están separadas? Acá tenemos 3 cintas que tienen 3 mediciones distintas y todas empiezan en el mismo lugar. Normalmente ustedes van y dicen una cinta vale 100 pesos. Listo, la compro. Y la otra igual vale 5.000. Lamentablemente tenés que comprarla de 5.000. Porque la de 100 puede pasar esto, que por más que diga todos los números, se haya achicado en la impresión por algo. Entonces acá fíjense que esto está más o menos igual en 10, ahí está el 20, y este ni siquiera sigue el mismo patrón anterior. Se va achicando. Entonces, siempre cuando compren una cinta, verifiquen que esté bien. Verifiquen porque es muy normal que las cintas no estén en buenas condiciones. Y este es lo principal que ustedes tienen que verificar, porque es lo que le va a dar mucho error y dolor de cabeza si lo hacen así. A mí me tocó comprar una cinta un día que iba apurado a medir un lugar. Como verán, nunca voy tranquilo a hacer un trabajo, siempre voy a como sea. Compré una ferretería una cinta y me fui a medir. Cuando hago el plano, obviamente el lugar era un rectángulo, a la vista. Cuando hago el plano me daba 1 metro de diferencia entre un lado y el otro. Pero ¿cómo puede ser que me haya equivocado en 1 metro en algo que era básico? Bueno, me fui a medir de nuevo. Me daba bien. Arreglé el lugar que tenía 1 metro de menos en un lugar hasta que me fijé en la cinta. La cinta venía, decía 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Y leí mal. Si ustedes se fijan en los escalímetros, muchos de los escalímetros de ustedes repiten algún número. Ya ese no lo traje, pero también tengo uno que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10. Bueno, eso era por comprar cosas baratas. Pero bueno. Pero esto es fundamental, de verificar que el instrumental esté bueno. Como ustedes cuando van a comprar un celular, ven las millones de posibilidades que tiene, obviamente terminan comprando lo que le da el bolsillo. En la cinta también, vean 2 o 3 cintas, llévense aunque sea un escalímetro de ustedes para verificar que esté bien la primera parte de medición, cosa de la cinta de compra funcione bien. Ustedes dicen, pero la cinta no funciona. Yo no, tiene que ser algo que ande bien. Y después un poquito de la verticalidad, que era lo que decía, que para poder medir vertical necesito sí o sí 2 personas. Una que lo tenga en el punto superior y otra que lo tenga en el punto inferior, y que eso esté bien vertical. Medir en cinta y una tercera que anote. Pero es fundamental. Eso es fundamental a la hora de medir. Bueno, hasta acá llega la parte, digamos, de lo que es explicar la medición. Gracias.